Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En este momento vamos entonces a dar comienzo a este conversatorio. Le damos la bienvenida a docentes, a no docentes, a familias, a trabajadores y trabajadoras de otros gremios que se han conectado a este conversatorio. Les comento que lo hemos organizado como propuesta del espacio que conformamos, que estamos construyendo, de docentes contra la presencialidad en pandemia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En este momento, además de seguir admitiendo personas que están ingresando a este conversatorio, también estamos transmitiendo en vivo por el Facebook de Familias por el Retorno Seguro a las Escuelas. Así que pueden seguir invitando para que se conecten aquí por el Zoom, o también pueden indicar que lo vean y compartan a partir del Facebook que recién les mencioné. Bueno, en este momento vamos a dar comienzo. Les comento que esta propuesta, esta iniciativa que llevamos adelante, tiene por objetivo nutrirnos de más y mejores herramientas y elementos para dar la discusión, la organización y la lucha en contra de la presencialidad en pandemia, por la suspensión ya de las clases presenciales. Les comento que también el colectivo de docentes contra la presencialidad en pandemia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se formó a partir de una resolución de una asamblea que fue convocada por docentes del Distrito 21, de la cual participamos un conjunto de docentes de otros distritos de la ciudad. Esta asamblea se realizó luego del fallecimiento del compañero Jorge Langone, que es un docente que trabajaba en la Escuela Técnica 13 del Distrito 21. Ya lamentablemente llevamos contabilizados casi 40 trabajadores de la educación fallecidos a partir de esta presencialidad criminal. En esta asamblea docente del Distrito 21 resolvimos conformar el Comité de Docentes contra la Presencialidad en Pandemia y estamos desarrollando una intensa actividad en la ciudad de Buenos Aires con diferentes actividades, entre las cuales contamos esta charla para organizarnos por la suspensión. También quería contarles que estos comités de docentes contra la presencialidad en pandemia se están desarrollando en la provincia de Buenos Aires. Hay 18 comisiones que se han formado a lo largo y ancho de la provincia y también en otras partes del país. Y además comentarles que en este momento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estamos desarrollando una huelga en defensa de la vida y la salud, que ya lleva su cuarto día consecutivo y que mañana vamos a continuar. Así que también desde este espacio, obviamente, saludamos enormemente y decimos viva a la lucha docente contra esta presencialidad criminal. No voy a hacer demasiada introducción, sí comentarles lo siguiente, luego vamos a dar paso a los oradores y finalmente les cuento también que vamos a tener un espacio en el cual vamos a poder intercambiar preguntas. Por eso mismo les pedimos que a partir de la intervención de cada orador ustedes puedan colocar la pregunta que quieran realizar en el chat, nosotros la vamos a ir relevando y al final de las intervenciones de los oradores del panel vamos a dar un espacio para que los oradores puedan responder las preguntas que hemos relevado a lo largo de este conversatorio. Como era previsible, habiendo ya transitando estos tiempos de presencialidad escolar, se ha evidenciado que hay un impacto directo entre la presencialidad escolar y el aumento de los contagios. Las políticas aperturistas de los gobiernos, que en realidad supuestamente querían prevenir la llegada de una segunda ola, le han echado absolutamente más leña al fuego de la pandemia, que no azota únicamente a la Argentina, sino al conjunto de América Latina, y desde ya, bueno, como la palabra pandemia lo dice, al mundo entero. Consideramos nosotros desde el colectivo Docentes contra la Presencialidad en Pandemia que no hubo nunca ningún interés de tipo educativo, ni pedagógico, ni tampoco de socialización, como se quiso presentar. En realidad, detrás de todo esto, de todo lo que implica la presencialidad escolar, se encuentra el reclamo de las cámaras empresariales que quieren erradicar cualquier tipo de licencia a las trabajadoras y los trabajadores. Por eso decimos que tenemos que seguir organizando esta lucha por la suspensión ya de las clases presenciales, que no se acaba únicamente en el decreto de 15 días de suspensión que se dictó para el AMBA, sino que tiene que continuar porque claramente hay evidencia y ahora con las intervenciones de los oradores vamos a poder tener inclusive más herramientas para debatir esto, de que la presencialidad directamente influye en el colapso sanitario que estamos atravesando y lógicamente no solamente a docentes, sino al conjunto de la sociedad.
Bueno, con esta introducción, sin más preámbulo, vamos a darle la palabra al primer orador. El primer orador es Oscar Atienza. Él es médico, magíster en salud pública, docente de medicina de la Universidad Nacional de Córdoba, y bueno, ha ya presentado varios informes vinculados al tema que nos convoca. Así que bueno, muchas gracias, Oscar, por participar de este conversatorio, y te damos entonces la palabra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está Florencia? ¿Y cómo están todos por acá? La verdad que es un placer estar charlando con ustedes. Estoy un poco difónico de tanto hablar y de tanto insistir desde hace ya varias semanas en esta locura en la que nos embarcaron, ¿no? Una locura con una gran irresponsabilidad, con decisiones que se tomaron que en definitiva le están costando y le van a costar la vida a muchas personas. Así es que yo lo anticipé a esto. Hace varios meses, el 28 de enero, hicimos un conversatorio después de aquel tweet que vimos por allá, que dijo abran las escuelas, y que a partir de allí se detonó un poco esta situación. Empecé a entender que políticamente estaban dadas las condiciones para que la presencialidad fuese un hecho. Y a partir de allí empezamos a hablar con algunos colegas, a analizar algunos escenarios. Desde lo que yo conozco de la epidemiología, lo único que no hay que hacer es movilizar gente en una pandemia. Y es todo lo que querían hacer. Pareciera ser que tenían todo resuelto, que la evidencia mundial avalaba la presencialidad en las escuelas. Tremenda barbaridad. Nosotros lo dijimos el 28 de enero. El 17 de febrero hice otro conversatorio un poco más amplio, y acordábamos todos en que esto era una locura, una barbaridad. Lo único que quiere este virus es encontrar gente en la calle, y nosotros le íbamos a dar ese insumo. Hicimos una predicción en aquel momento que les digo, prácticamente estábamos solitos por ahí con Peca Soriano, un colega de acá de Córdoba, en esta batalla, diciendo es una locura que abran las escuelas. Y llegaron a decirme algunos que yo quería niños burros en el futuro, que yo quería una sociedad sin cultura, sin educación. Parecía que se terminaba el mundo si íbamos a tener 3 meses, 4 meses más con las escuelas en modo virtual. Y yo les quise anticipar esta situación. De hecho, la anticipé. Hicimos toda una proyección, entendíamos que esto era una locura, íbamos a un escenario impredecible, porque los que hacemos epidemiología y que conocemos un poco el tema sanitario, conocemos cómo se manejan las variables sanitarias, los indicadores sanitarios, cómo funciona la intimidad de una terapia intensiva, por ejemplo, la intimidad de una guardia. Entendemos que esto iba a ser muy, muy complejo, pero además entendemos cómo funciona un virus, cuál es el mecanismo que elige un virus para poder comenzar su replicación. Y a partir de allí hicimos varios análisis y entendimos que esto iba a ser una locura. El 29 de marzo, cuando ya estaba prácticamente el camino trazado, ya llevábamos casi un mes de presencialidad y empezaron a surgir o empezamos a ver estos datos, es que decidí armar ese video de 8 minutos que creo que lo deben haber visto todos, me imagino, acá, y el que no lo vio, mírelo, porque allí están todos los fundamentos científicos del por qué no a la presencialidad. Y no solo lo anticipamos, sino que parados después, 30 días después, el video terminó demostrando que entendemos de lo que hablamos y que no tienen la más pálida idea, y discúlpenme al que le toque esto, no tienen la más pálida idea de cómo se maneja una pandemia, porque hay indicadores sanitarios, estadísticos, epidemiológicos, y a partir de allí el enojo porque era una impotencia ver cómo
cómo defendían esto de la presencialidad, y llegué a tener gente hace apenas 15 días atrás que me decía que mi postura era medio extremista, porque les planteé que esta semana íbamos a tener 30.000 casos. Y ayer me llamaron y me dijeron, doctor, ¿cómo hizo para saber que iban a haber 30.000 casos? Y digo, si movilizás 12 millones de personas por día, todos los días, y las hacés ir y concurrir secuencialmente todos los días a un punto de contacto que es el colegio, no vas a esperar que no se contagien. Digo, ¿con qué lógica uno puede esperar que una reunión en Santa Rosa de Calamuchita de 400 chicos en un río genere una cantidad de contagios, pero 12 millones de personas convergiendo en distintos puntos del país a un mismo lugar de encuentro, estar allí por 4 o 5 horas, no se iban a contagiar? Pero estaban convencidos, ¿no? Muchos estaban convencidos de que no se iban a contagiar. Acá yo he tenido pediatras que hasta este mismo sábado pasado me seguían y me siguen insistiendo en que la enfermedad del coronavirus no se transmite entre niños, no existe la transmisión horizontal, barbaridad atómica, porque sería la primera enfermedad que no se transmite de modo horizontal en los niños. Sería un gran hallazgo científico, les digo, encontrar una enfermedad que no se transmite entre los niños. Digo, ¿y cómo se transmiten? ¿Cómo se infecta los niños? No, me dicen, los niños no se infectan. Hay 240.000 niños infectados en la Argentina y 150 niños fallecidos. Y eso va a aumentar terriblemente en los próximos días. En los próximos días vamos a ver las terapias intensivas infantiles llenas. Y esos son los datos que vamos a empezar a ver, y son los datos que a mí me empiezan a molestar más, porque todo esto es lo que decimos siempre. Es el fracaso de la medicina terapista, como le estamos viendo, o intensivista. En el sentido de que están todos muy preocupados por agregar camas de terapia intensiva y agregar tercer nivel, pero lo que hay que hacer acá es evitar que la gente se enferme de lo que no tiene que enfermarse, ni se muera de lo que no tiene que morirse. Ese es el principio básico de la salud pública, y no le entienden. Siguen agregando camas de terapia intensiva. ¿Hasta cuándo? Si no las van a poder atender. Digo, están agregando, los colchones no atienden pacientes, dije el año pasado. Van a agregar camas. Acá en Córdoba 850 camas han agregado. Fantástico, los felicito, tienen para 9 días. Y después de los 9 días, ¿qué hacemos? Agregamos otras 800 más. ¿Quién las atiende las camas? Empezamos a hacer qué allí. A partir de, le pedimos a la almohada que pierdan, perdonen que sea irónico, pero hay veces que estas son las frases que más pegan para que entendamos el nivel de crueldad al que nos están sometiendo. La presencialidad era sabido que iba a ser un fracaso. Hoy ya con los números, hasta hace 2 semanas atrás era un loquito yo que no quería que los chicos fueran a la escuela. Era el antieducación. Hoy, y recuerdo un día domingo que tuve una discusión con un gran periodista, y me dijo, pero no, Oscar, con los niños no te metas, como si yo me estuviese metiendo con los niños. Se metieron con los niños. Vamos a tener que lamentar muchos enfermos, muchos fallecidos, más de 30 docentes fallecidos en el país. Esta mañana hablaba con Jujuy, 13 docentes fallecidos en Jujuy. Una locura, una aberración. ¿Con qué necesidad? ¿Con qué necesidad? Bueno, a partir de allí hemos empezado a explicar cómo hay que manejar una pandemia, porque una pandemia, nosotros lo que estamos haciendo, y esos son los grandes errores que se cometen, estamos mirando el enfermo. Una pandemia hay 3 componentes grandes, 3 grandes principios ahí para poder manejarla. El primer componente es el virus mismo, que tiene sus características, sus mutaciones, sus particularidades, y que si al virus lo soltamos y lo hacemos circular dentro de los niños, va a generar mutaciones, como pasó con las variantes estas de Inglaterra, que circulan mayoritariamente en los menores de 18 años. ¿Por qué? Porque circuló allí. Y si nosotros en la Argentina le abrimos las escuelas a este virus, va a mutar y nos va a meter en problemas. Entonces esas características hay que entenderlas. Pero además hay que entender cómo funciona la sociedad en una pandemia. A la sociedad hay que hacerla tomar conciencia. No toma conciencia hasta que no entiende. Si uno le explica, lo entiende perfectamente. Es decir, a partir de allí que genera muchísima información muy clara, que llegue y que perfore. Creo que el video de 8 minutos lo logró. Me parece que logró hacer entender a algunas personas que esto no es una broma, no es una joda, pero costó muchísimo salir y romper un poco este
este paradigma que habíamos creado de que las aulas eran seguras. Digo, pero no son seguras, mandar a los chicos a la escuela en pandemia es una locura, es una aberración, porque uno logra allí generar el espacio ideal para que el virus se replique. Entonces este componente social que todavía está madurando y que le va a llevar unos 3 o 4 días más hasta que logre madurar, y les puedo asegurar que este tema de la presencialidad en 10 días no va a ser el problema, va a estar totalmente superado. Vamos a estar hablando de la falta de oxígeno, de la falta de fármaco, de la falta de cama de terapia intensiva. Ese va a ser el tema. Hoy en la presencialidad, esto cae mañana, cae el lunes y se termina, va a pasar a un segundo plano. Y ahí aparece el tercer componente, que es el más complejo, el componente político. Para hacer que el componente político, que la estructura política argentina tome algún tipo de decisión, hay que empujar a la sociedad hacia ello. Hay que decirle a la sociedad, abramos los ojos. Están muriendo 500 argentinos por día sin que tengan que morir, sin necesidad de que mueran. Esto es lamentable, pero la pandemia se viene conduciendo sola hace bastante tiempo, ¿no? Hace más de 6 meses que no hay ningún tipo de medida, no hay ningún tipo de acción. Nos manejamos solamente por un indicador, y el mundo se maneja solamente por un indicador, que es el de la tasa de ocupación de las camas de terapia intensiva. Y creen que encontraron la gran solución agregando más camas. No, lo que hay que evitar es que la gente se enferme, y hay muchísimas medidas a las cuales la pandemia responde bien, sin mayores inconvenientes. No es casualmente aumentando la circulación de la gente en las calles el modo. Así que bueno, a partir de allí hicimos todo un análisis, creo que me quedan 2 minutitos, hicimos todo un análisis del por qué no la presencialidad. Yo la verdad que no quiero repetir todo lo que dije en el video, quiero ir más hoy a un posicionamiento más de política sanitaria, un posicionamiento más político. El video está ahí, lo pueden repasar, lo pueden ver. Creo que alguien ahí lo han copiado en el chat. Lo pueden ver y define claramente qué es lo que es una pandemia, los componentes, qué se tiene que hacer. Lo que yo quiero dedicar estos minutitos es para explicarle a algunos que la solución no es la presencialidad mixta, como están planteando, de que vayan 2 días en lugar de 3, o que vaya la primaria en lugar de la secundaria y que la secundaria no. No, la presencialidad tiene que estar ausente, no tiene que haber presencialidad ni de primario, ni de secundario, ni de universitario. Cuanto más arriesgamos a la gente a este virus, más va a generar mutación y nos va a seguir metiendo en problemas. El virus tiene una característica, este virus es muy peligroso, extremadamente peligroso. No hemos tomado dimensión de lo que es este virus, no estamos entendiendo la lógica de este virus. Es un virus que tiene esto no es una pandemia, esto es algo más que una pandemia, pero pensemos que es una pandemia. El mundo está sumergido ahora en una segunda pandemia dentro de la primera pandemia. Esto que estamos viendo tiene ahora la dinámica de una segunda pandemia dentro de la primera, que todavía no terminó. Hecho único, inédito, nunca había pasado esto. Que se dieran 2 pandemias de forma simultánea con el mismo virus que acaba de mutar, que cambia las características y las particularidades de circulación. Pero además afecta a los 3 ejes del componente de salud: lo biológico, lo social y lo mental. Digo, los 3 ejes están afectados, pero además afecta a todos los determinantes sanitarios. Por primera vez en la historia de la humanidad están afectados los determinantes económicos, los determinantes socioculturales. Pero además es un virus que interactúa particularmente con cada una de las personas y produce sintomatología particular con cada uno de nosotros. Pero además hace simbiosis con algunas enfermedades y genera cuadros particulares. Digo, no estamos entendiendo a qué nos estamos enfrentando. Este virus lo dejamos circular en grupos étnicos, como pasó en Sudáfrica, y generó una mutación que resiste a los anticuerpos en casi un 50%. Lo dejamos circular en Brasil y allá generó una usina de mutaciones, porque el virus cada tanta X cantidad de replicaciones que hace genera mutaciones de modo natural. Y la misma. Digo, no es necesario que venga, para que entendamos lo peligroso que este virus, no es necesario que venga alguien de Sudáfrica y nos traslade su variante. Si lo hacemos circular acá al virus, va a generar esa misma variante después de una X cantidad de ciclos que hace. De modo que es extremadamente peligroso, y creo que tenemos que empezar a conducir la pandemia
porque si no la conducimos, va a volver a mutar, nos va a meter en problemas aún con vacunas. Y cuando este virus logre saltar las vacunas, los anticuerpos que producen las vacunas, vamos a estar en una tercera pandemia sin que hayan terminado la primera y la segunda pandemia. Así que de allí la peligrosidad de esta pandemia. Lo hemos estado hablando con gente de OPS, de OMS, a esta situación, y la verdad es que muchos coinciden con lo que les digo, que es una situación inédita, única, y que en la Argentina tenemos que pelear para mantener a los más vulnerables, que son los niños, dentro de las casas al cuidado. El año pasado estuvieron en las casas, estuvieron bien, estuvieron protegidos, no tuvieron mayores complicaciones. Este año los mandamos a la escuela y ya tenemos 50 chicos, según tengo entendido hoy, en el Hospital Gutiérrez internados en salas comunes, y hay 3 o 4 que ya están en terapia intensiva. Y eso se va a incrementar la semana que viene. Así es que sobre eso quería un poco llamar la atención. Y nuevamente quisiera equivocarme y la semana que viene decirles, no tuve razón, pero bueno, ya hoy tuvimos 540 fallecidos en la Argentina. Yo lo había anticipado entre 500 y 600 la semana que viene, y hoy ya tenemos los 500 fallecidos. Un montón de muertes evitables. Siempre termino las presentaciones diciendo que tenemos que pelear entre todos para defender la salud pública, para hacerle entender a la gente que esto no es una batalla entre el kirchnerismo y Cambiemos, el PRO, ni la UCR. Aquí estamos peleando contra un virus invisible y tenemos que evitar que nos enferme de lo que no tenemos que enfermarnos, ni morir de lo que no tenemos que morir. Ese es el precepto básico de lo que es la salud pública. Así bueno, muchas gracias, Florencia, gracias a todos y todas por estos minutitos. Después estaremos respondiendo ahí preguntas que quizás necesiten aclarar. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Oscar. Muy importante tu intervención. Realmente queda absolutamente claro que tenemos que seguir organizados contra la presencialidad en pandemia y que esta lucha es de vida o muerte. No estamos exagerando cuando decimos eso. Efectivamente, en el chat estuvo circulando el video de 8 minutos, que desde ya muchísimo ya hemos visto, pero está bueno que se siga difundiendo y compartiendo. Considero que tiene un enorme valor. Así que allí está en el chat para que lo puedan difundir en los grupos de escuela, en los grupos de familias, en los grupos de asambleas por distrito. Les vuelvo a comentar a todos y todas que estamos transmitiendo también, aparte de estar aquí en el Zoom, en vivo por el Facebook de Familias por el Retorno Seguro a las escuelas. En este momento también ese vivo está teniendo muchísimas visitas. Además, les cuento también que esta charla está siendo grabada para luego poder ser reproducida por el YouTube de Familias por el Retorno Seguro y de Docentes contra la Presencialidad en Pandemia. Dicho esto, le vamos a dar entonces la palabra al segundo orador. Él es Rodrigo Quiroga, es bioquímico, doctor en Ciencias Químicas, investigador del CONICET y también asesor científico del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Bueno, Rodrigo, muchas gracias por estar presente y te damos entonces la palabra. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Muy buena la exposición de Oscar. Coincido muchísimo en el eje central de que no se trata únicamente de impedir la saturación del sistema de salud. Por supuesto, tenemos que hacer todo lo posible por evitarlo, pero más deberíamos hacer simplemente por usar, evitar los contagios, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer, evitar contagios, porque contagios llevan a más internados y más internados llevan a más fallecidos. Si simplemente aumentamos el número de camas y dejamos permitiendo que la gente se siga contagiando, sin ninguna duda vamos a tener muchos más fallecidos. Eso es un concepto central que muchos gobiernos no parecen entender, o si lo entienden, realmente hacen todo lo posible para que eso sea así, ¿no? Eligen priorizar otras actividades y permitir que la gente se siga contagiando, ¿no? Eso es fundamental. Yo quería hablar un poquito más de otros temas. Creo que más allá de que hay un montón de cosas que seguimos sin entender sobre este virus, sí entendemos bastante bien cuáles son las situaciones de alto riesgo de contagio, y creo que eso es importantísimo que lo digamos una y otra vez, porque sigue habiendo mucha gente que esto no lo entiende, y sí, nos seguimos enterando de amigos, de familiares, de parientes que nos dicen, no sé cómo me contagié. Bueno, la verdad que deberíamos saber cómo nos contagiamos, y si no lo sabemos es porque tenemos una
digamos, una exposición social alta que nos ha llevado a contagiarnos, ¿no? Hay algunos casos donde gente que se cuida muchísimo se contagia igual, y ya vamos a ver por qué son esos casos también, ¿no? Generalmente son explicables también. Y sabemos que lo que nos lleva a contagiarnos es tener muchas interacciones físicas con otras personas, ¿no? Dialogar con otras personas, el riesgo es mayor mientras más tiempo estemos con otras personas, mientras más cerca estemos, si no usamos barbijos, si está mal ventilado ese ambiente, todo eso va a contribuir a aumentar el riesgo de contagio, ¿no? ¿Y a qué se debe esto? Que sabemos que la principal vía de contagio son los aerosoles. ¿Qué son los aerosoles? Son pequeñas gotitas de saliva, de la propia humedad que tenemos en nuestro sistema respiratorio, que emitimos, y esas gotitas pueden estar cargadas de virus si nosotros estamos infectados. Vale recalcar que más del 60% de las infecciones se producen cuando la persona que está contagiando no tenía ningún síntoma, ¿no? Entonces es muy común escuchar que alguien viene a tu casa y te dice, porque mi viejo está con COVID, pero yo me siento bien, ¿no? Y esa persona no entiende que justamente está contagiando, lo más probable es que esté contagiando, ¿no? Entonces, cuando expulsamos estos aerosoles, estas gotitas por la boca, pueden quedar flotando en el aire, y luego viene otra persona que respira y aspira esas gotitas, y allí es cuando se produce el contagio, ¿no? Entonces, estas gotitas pueden quedar flotando en el aire mucho tiempo si el ambiente está mal ventilado, y podemos parcialmente disminuir riesgos usando barbijos, porque los barbijos, siempre y cuando el aire que aspiremos y que expiremos esté siendo filtrado a través de la tela, entre un 50 y un 90% de esas partículas quedan atrapadas en el barbijo, ¿no? Dependiendo del tipo del barbijo y de cuán bien ajuste a la cara, ¿no? Es fundamental que entendamos esto. El barbijo tiene que ajustar bien a la cara, porque si no, no sirve. Si el aire sale a chorros por acá arriba o por los costados, realmente ese barbijo no sirve para nada, ¿no? O sea, solamente sirve para capturar las gotas grandes, que sabemos que no es el principal mecanismo de contagio a esta altura, al menos para este virus, sino que son las gotitas muy, muy pequeñitas que quedan flotando en el aire, ¿no? Luego, al hablar del riesgo de contagio en las escuelas, me parece fundamental que comparemos con qué estamos comparando el riesgo de contagio en un aula, ¿no? Si un niño, en lugar de ir a la escuela, va a estar haciendo reuniones con 10, 15 niños todos los días, puertas adentro, encerrados, sin barbijo, obviamente el riesgo de contagio era menor dentro de la escuela. Pero si ese niño que está yendo a la escuela, en lugar de eso, está en su casa, cuidado con sus padres, limitando la cantidad de exposición a otras personas que tiene, sin duda el riesgo va a ser mucho menor, ¿no? Eso no puede quedar ninguna duda. Entonces, por ahí es falso lo que se habla de cuál es el riesgo dentro de las aulas o las aulas son seguras. En realidad tenemos que decir con respecto a qué, ¿no? Obviamente, porque obviamente la escuela implica un cierto nivel de exposición al contagio, y ni hablar de las actividades asociadas a la escuela que van más allá del aula en sí. El uso del transporte público, el subirse un auto con adultos, el compartir un auto, donde muchas veces en los autos no se usa barbijo, donde muchas veces no se ventila el auto, y es un ambiente muy, muy pequeño donde hay un altísimo riesgo de contagio también, ¿no? Algo similar pasa con el transporte público. Ha pasado más de un año de comienzo de la pandemia, recién ahora estamos trabando las ventanas abiertas, digamos, de los colectivos para que haya buena ventilación, algo que deberíamos haber hecho hace muchísimo tiempo, ¿no? Después, ¿por qué hay tantos estudios contradictorios sobre el riesgo de la escuela, ¿no? Porque me parece que muchas veces se usa el argumento falaz de los niños no tienen muy baja probabilidad de tener una enfermedad grave, de fallecer. Es cierto, pero eso no es el argumento central para pensar en la posibilidad de ir a la virtualidad, ¿no? Creo que no hay dudas que los grandes riesgos son, por un lado, el contagio de docentes, que sí tienen un mayor riesgo de internación o de fallecer. De hecho, como bien mencionaba Oscar, hay 13 docentes fallecidos en Jujuy, pero lo que hay que recalcar es que hay 75 fallecidos en total en Jujuy en ese periodo de tiempo. O sea, el porcentaje de fallecidos que son docentes es altísimo, ¿no? Y hay que realmente investigar estos casos, no puede pasar como si nada. Y el otro gran riesgo de las escuelas abiertas es, como bien también decía Oscar, es aumentar la transmisión viral comunitaria, ¿no? Porque sabemos que, aunque hay cierta evidencia que los niños serían un poco menos susceptibles que los adultos, la verdad que no se entiende muy bien por qué, pero supongamos que fuera así,
de todas maneras, eso no significa que sean inmunes, no significa que no se infecten, no significa que no contagien luego en sus hogares, ¿no? Entonces, realmente todos los países del mundo, cuando la incidencia de casos es alta, cierran escuelas. ¿Por qué? ¿Por qué cierran escuelas? Porque justamente el riesgo de contagio dentro de las aulas depende también de la circulación viral en la comunidad, ¿no? Entonces, por eso se usan medidas de riesgo, y cuando la cantidad de casos semanales superan un cierto límite, generalmente 200 por cada 100.000 habitantes, se considera demasiado riesgosa la presencialidad y se va a una modalidad virtual, ¿no? Hay que aclarar que Cava hoy está en aproximadamente 700 la incidencia, ¿no? O sea, 3,5 veces más de lo que ya se considera como altamente riesgoso. Entonces, la verdad que, primero, hay que también aclarar que muchas organizaciones internacionales recomendaban mantener abiertas las escuelas durante el año pasado. Eso es cierto. Ahora, ¿qué pasó? Cuando empezaron a circular las variantes más contagiosas, muchos países vieron que por más que tomaran otras medidas, como restringir la circulación nocturna, como restringir bares, restaurantes, gimnasios, todo lo que ya sabemos que son actividades de alto riesgo, sin embargo no pudieron frenar los contagios, ¿no? No pudieron lograr frenar los contagios. O sea, contener las escuelas abiertas y el trabajo esencial alcanzaba para que los contagios continuaran aumentando. Entonces, realmente es posible, y tenemos que entender que eso es posible, que no sea posible, justamente, no sea posible que logremos que los casos empiecen a disminuir si no cerramos escuelas. Puede suceder donde las actividades económicas más las escuelas, las actividades económicas indispensables más las escuelas alcancen para que los casos sigan aumentando. Y en ese caso, obviamente, no queda otra que pensar en la virtualidad en las escuelas, ¿no? Por otro lado, también hay un argumento falaz, como dijo muy bien Oscar también, que los que hablamos de la necesidad de ir a virtualidad en las escuelas, muchas veces nos tildan de antieducación o de que no tenemos en cuenta los efectos negativos de la virtualidad, y nada más lejos de la realidad, digamos. Yo soy muy consciente, al menos de los efectos negativos de la virtualidad 100%, y de las desigualdades que esa virtualidad resalta, ¿no? Y profundiza. Y por eso creo que una de las grandes pendientes que tiene el Ministerio de Educación a nivel nacional fue garantizar la virtualidad y la igualdad en la educación virtual, ¿no? No puede ser que siga habiendo niños que no puedan, que no tengan internet o que no tengan un dispositivo con el cual seguir las clases o hacer la tarea, ¿no? Entonces eso me parece absolutamente fundamental de aclarar. Y luego que es importantísimo también desarmar un poco este discurso un poco esquizofrénico de la oposición absoluta a cerrar escuelas por parte de Cambiemos, cuando si algo intentó el gobierno nacional fue restringir otras actividades para priorizar la presencialidad, ¿no? Entonces, es posible, en algunos países se ha logrado en algún momento, en otros no, que restringiendo la nocturnidad, restringiendo las otras actividades de alto riesgo, se pudiera continuar con la presencialidad sin que los casos exploten. Bueno, pero en este caso los casos ya explotaron, ¿no? Los casos ya explotaron y sin embargo también se oponen a restringir otras actividades de alto riesgo, ¿no? Los casos no van a bajar si no logramos modificar la conducta social. Necesitamos que la gente vea menos gente por día y que cuando vea otra gente lo haga en un contexto de menor riesgo de contagio. De lo contrario, los casos no van a bajar, ¿no? Esto hay que tenerlo muy en claro. No van a bajar hasta que tengamos decenas de miles de muertos extra este año, como le está sucediendo en este momento a Brasil, a Chile, ¿no? Entonces, realmente necesitamos controlar la propagación de este virus, sea como sea, y si es necesario volver a la virtualidad un tiempo, habrá que hacerlo, ¿no? Creo que no puede haber actividades que sean vacas sagradas porque está en juego la vida de la gente. Entonces, no hay derecho más importante que el derecho a la vida, y muchas veces se habla de la afectación psicológica de los niños por no ir a la escuela. También hay que pensar en la afectación psicológica de los niños porque les falleció un abuelo o un padre, ¿no? Así que la verdad que creo que tenemos que saber bien de qué estamos hablando de vidas, y no es algo para tomar a la ligera, ¿no? Así que bueno, muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias, Rodrigo. A ver, aguárdeme un momentito. Bueno, muchísimas gracias, Rodrigo. Como te decía, nosotros también hemos girado en el grupo docente que tenemos y se ha replicado en otros algunos informes que han recogido noticias periodísticas, sí, algunos periodistas, digamos, informes tuyos, así que también se han reproducido entre la docencia y son muy importantes. Efectivamente, los y las docentes contra la presencialidad en pandemia tenemos un pliego amplio. No únicamente exigimos la suspensión de clases presenciales en pandemia, sino que también exigimos al Estado que garantice la educación virtual en todos los niveles educativos y además la vacunación masiva. Es decir, es un pliego amplio junto con la licencia para todos los trabajadores sin excepción de cuidado de menores y convivientes de riesgo. Recuerden que al finalizar la exposición de los oradores que faltan, tenemos un espacio de intercambio de preguntas para poder realizar a los oradores y hacer una ronda de preguntas de los oyentes para que puedan responder de alguna duda que haya quedado. Vamos a seguir ahora entonces con la siguiente oradora, que es Patricia Pines. Ella es docente, referente además del espacio Familias por el Retorno Seguro a la Escuela y Vacantes para Todos. Así que muchas gracias, Patricia, también por participar y te damos la palabra. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Desde ya, muchísimas gracias por este espacio. Como les decía al inicio, con el doctor Atienza ya hemos compartido algunas otras instancias, también de foros, hemos asistido a una reunión en el Ministerio de Salud y desde ya diciembre, en realidad del año pasado, desde los colectivos de familias, docentes, estudiantes y no docentes, venimos denunciando que las condiciones nunca estuvieron dadas para la presencialidad, entendiendo que para que esas condiciones fueran garantizadas hubiera sido falta presupuesto, hubieran sido falta recursos y no solo discursos, que fue lo que efectivamente recibimos de parte de los gobiernos. Como bien decía Rodrigo, estamos a casi 1 año y medio del inicio de la pandemia y sabiendo que la restricción de presencialidad es fundamental, todavía ningún gobierno se ocupó de garantizar conectividad gratuita, de entregar dispositivos, y la verdad es que esto es sumamente alarmante, porque si se hubieran garantizado esos recursos, posiblemente ni siquiera hubiera sido necesaria esta discusión, y estaríamos todos seguramente pudiendo brindar educación a distancia sin necesidad de estar exponiendo la salud y la vida de nadie. Con respecto a lo que recién mencionaba Flor, efectivamente tenemos un pliego bastante interesante e importante dentro de las reivindicaciones que tiene que ver justamente con esto. Creemos que la vacunación masiva va a ser el único instrumento real para intentar salvaguardar la salud y la vida de los trabajadores y trabajadoras, de las familias en general. No entendemos por qué la urgencia de volver a la presencialidad, a la actividad productiva total, antes de haber generado condiciones de seguridad para que la gente pueda retomar esas actividades. Y en este sentido, quería fundamentalmente destacar el rol pedagógico de la escuela, del cual nadie prácticamente está hablando. Se habla de la escuela como un espacio de contención social para las infancias que tienen múltiples derechos vulnerados. Y yo vengo repitiendo también hace rato que somos plenamente conscientes de que tenemos mucha cantidad de infancias con derechos vulnerados, que no tienen vivienda digna, que no tienen sus familias trabajos dignos, que no tienen alimentación ni suficiente ni saludable. Y somos conscientes de eso, pero hay que entender que la escuela no tiene recursos para solucionar esos derechos vulnerados, y que si bien la escuela puede hacer una diferencia, y de hecho muchos de los que somos educadores estamos en la escuela porque creemos fehacientemente y con mucha convicción que hacemos una diferencia en la vida de esas infancias, la realidad es que nos están cargando de una gran mochila de responsabilidades de las cuales no podemos hacernos responsables. Es necesario que el Ministerio de Vivienda cree viviendas para esas infancias, que el Ministerio de Trabajo cree empleos para esas familias, que el Ministerio de Salud atienda las adicciones, los abusos y demás, y no se está haciendo. Que el Ministerio de Desarrollo Social cree políticas integrales de protección de las infancias, que haya ayudas económicas para las familias que lo necesitan. Nada de todo eso lo podemos resolver los docentes y los equipos directivos en las escuelas. Eso es responsabilidad de los funcionarios de gobierno, que cobran mucho más que los docentes,
y hacen mucho menos. Entonces, en este sentido, recuperar el valor pedagógico de la escuela. Los docentes nos formamos en profesorados, en un determinado área de conocimiento, con determinadas metodologías de enseñanza y evaluación, y nuestro trabajo tiene que estar focalizado en garantizar aprendizajes. Todo lo demás que se le fue añadiendo a la escuela como tarea, que la escuela sea un comedor, que la escuela articule con el oftalmólogo para ver si el niño necesita anteojos, que articule con el odontólogo para ver si hay que arreglarle las caries, que articule con ahora el Ministerio de Salud para detectar casos, tomar la fiebre, aislar el grupo. La verdad es que todo eso no tiene absolutamente nada que ver con la tarea pedagógica de la escuela, y nadie está hablando de esto que debería ser el eje central de cualquier discusión educativa. ¿Qué necesitamos que los pibes aprendan? En este contexto de pandemia, ¿es urgente que los niños y las niñas estén en la escuela para aprender? ¿Es fundamental? No, la verdad que lo fundamental sería que les entreguen dispositivos, les garanticen conectividad, les garanticen a sus familias poder quedarse en su casa para poder acompañar los procesos de enseñanza y aprendizaje, les garanticen seguridad de que no se van a enfermar y no van a requerir de una cama que ningún sanatorio en un hospital van a poder encontrar. Entonces me parece realmente que sería importante que empecemos a hablar de esto, ¿no? No sigamos contribuyendo a cargarle a la escuela de responsabilidades que no le corresponden y empecemos a hablar de lo que realmente necesitamos para que esos aprendizajes y esa socialización que tanto todos queremos suceda. Y desde ya que todos añoramos y deseamos que el reencuentro en la escuela entre estudiantes y docentes sea lo antes posible, que la vacunación avance lo antes posible, desde ya que nadie reniega de la presencialidad y que todos somos conscientes del enorme valor que la presencialidad tiene justamente para garantizar aprendizajes. Pero en este contexto es muy importante la educación, pero no es lo más urgente. Lo más urgente es evitar, como bien dijeron antes Oscar y Rodrigo, que nos contagiemos, que estemos internados, que estemos sufriendo pérdidas de seres queridos irreparables. Entonces, esto, ¿no? Nuestras reivindicaciones desde ya diciembre del año pasado, que venimos armándola en conjunto con el conjunto de trabajadores de la educación, pero también con las familias y los estudiantes, y tiene que ver con esto. Creo que no me olvidé de nada. Obviamente creemos que para que una presencialidad segura, cuidada, como les gusta decir a los gobernantes, sea posible, es necesario que inviertan en infraestructura, que inviertan en transportes, que creen más puestos de trabajo para auxiliares de limpieza no precarizados, sino contratados de planta, que creen más puestos de trabajo docentes, para que se pueda atender, llegado el caso, la presencialidad y la virtualidad, si en algún momento fuera seguro volver, pero no es el momento ahora. Y por supuesto también denunciar que desde Vacantes para Todos en las escuelas públicas hace más de 8 años que venimos luchando por la creación de escuelas, y que en particular el gobierno de la ciudad, que ahora está por todos los medios de comunicación diciendo que la educación es su prioridad y es lo más importante, se ha dedicado sistemáticamente a vaciar, privatizar y precarizar el sistema público de educación. Cerró cientos de salas, grados, cursos e incluso escuelas enteras. Hoy estuvo vaciando, dando el retoque final al jardín del Hospital Ramos Mejía, justamente. Era un jardín que tenía 350 vacantes y que no solo le garantizaba el derecho a la educación a las primeras infancias, sino que también garantizaba el derecho a la lactancia materna de cientos de trabajadoras del hospital que han perdido ese derecho. Entonces, realmente nos parece sumamente perverso el discurso que tenemos que escuchar todos los días acerca de la educación como prioridad, cuando en realidad claramente no lo es. Si no, lo hubieran demostrado evitando vaciar el Plan Sarmiento, que antes entregaba dispositivos a las infancias de primero a séptimo grado. Cuando fueron gobierno nacional, vaciaron el Plan Conectar Igualdad, que entregaba computadoras de primero a quinto año. Dejaron de entregar libros, dejaron de pagar transportes para hacer salidas didácticas. Bueno, la verdad que la lista es enorme. Tenemos más de 25.000 niños y niñas sin vacante en la ciudad de Buenos Aires, la ciudad más rica del país y una de las más ricas de Latinoamérica. No construye escuelas. Y sistemáticamente este gobierno que dice obedecer a la justicia, ¿no? Qué rápido salieron a obedecer a la justicia,
pero resulta que cuando hacemos los amparos por vacantes, que ya llevamos hechos más de 700, cada vez que la justicia le da la razón a la familia, el gobierno apela para intentar evitar que los niños accedan a ese derecho a la educación. Entonces realmente tengamos claro que todo lo que nos están diciendo es una gran mentira y que la única verdad es que necesitamos como comunidad construir conciencia y tratar de evitar enfermarnos, tratar de evitar muertes que son innecesarias, injustas y que de ninguna manera podemos seguir permitiendo. Así que celebro también la lucha docente, la acompaño, la promuevo de todas las maneras posibles, y bueno, agradezco mucho este espacio. Gracias. Muchas gracias, Patricia. Gracias por poner sobre la mesa los reclamos históricos de la docencia de la ciudad, con todos estos problemas que has manifestado. Patricia también, lógicamente, es integrante del colectivo Docentes contra la Presencialidad en Pandemia, y desde ya que sostenemos que el vínculo con las familias es fundamental. Bueno, muchas gracias, Patricia, de nuevo. Vamos a ir entonces a seguir, con el último orador. Él es Mariano Hermida, es integrante de la comisión directiva del SUTEBA La Matanza, y además es referente de Docentes contra la Presencialidad en Pandemia de La Matanza también. Gracias, Mariano, por estar presente, y te damos la palabra también. Bueno, compañeros, compañeras, les agradezco muchísimo la invitación y felicitaciones por la iniciativa de poder armar este intercambio entre todos los sectores, ¿no?, de la comunidad educativa y los que estamos más interesados en este debate. El título del flyer, de la convocatoria, dice, un signo de pregunta, ¿presencialidad escolar en pandemia? Y probablemente, si esta pregunta la hacíamos en marzo, o antes incluso de marzo, enero, febrero, donde empezó toda una campaña a nivel nacional, una especie de unidad nacional vinculada a qué importante que sería abrir las escuelas, esta pregunta en febrero hubiera sido respondida mayoritariamente, no digo por los docentes, pero sí por un conjunto de dirigentes y demás, por el sí. Es decir, nadie acá lo ponía en cuestión. Ahora, estamos a un mes y pico de esta experiencia. Parece que pasó mucho, pero pasó muy poco al mismo tiempo. Y al calor de todo este proceso, los compañeros docentes, las familias, todos los que vamos haciendo una experiencia política y sindical en esta pelea, se van sacando conclusiones. Es decir, no partimos ahora de la nada, sino de un recorrido. Y es lo que voy a intentar explicar en relación a cómo fue que se conformó y se conformaron estos comités de docentes contra la presencialidad en pandemia. Es decir, respondía a motivos y a objetivos muy concretos, y tuvo una naturaleza su surgimiento y su formación. Entonces, al principio de este episodio de apertura escolar, nosotros con un conjunto de compañeros señalamos que acá lo que se intentaba realmente era colocar a la escuela dentro de la nueva normalidad, entre comillas. Y esta medida de apertura escolar vino acompañada de otro conjunto de medidas aperturistas, no fueron solo las escuelas, y el concepto que primaba y que nosotros criticamos fue el siguiente. Miren, acá se dice que es hora de que todos nos acostumbremos o que naturalicemos el hecho de convivir con el virus. Convivir con el virus significa que uno va a su lugar de trabajo y sabe que se puede contagiar. Es decir, toma conciencia de que ahora cuando vas a laburar, bueno, estás en riesgo. Y a partir de ahí, bueno, los cuidados de responsabilidad individual, los protocolos y demás, pero vos ya vas consciente de que vas a ponerte en riesgo. Y este discurso fue sobre el que se fomentó esta idea de la apertura escolar, y en nuestro caso, en la docencia, hablo en Matanza, hablo en la provincia de Buenos Aires y en otros distritos donde podemos tener algún conocimiento, lo que detectamos entre nuestros compañeros fue una fuerte corriente antipresencialidad. Es decir, los compañeros, cuando este discurso se instalaba y demás, en las asambleas, en los debates que había en las escuelas, decían, miren, no queremos volver. Estamos en contra de la presencialidad porque conocemos perfectamente, en primer lugar, el estado de las escuelas, la situación edilicia, sabemos lo que implicaría acá
que se respete un determinado protocolo, conocemos perfectamente a nuestra comunidad, conocemos perfectamente los recursos que se destinan a la escuela pública. Acá hay compañeros en este Zoom que son de Moreno. Nosotros tuvimos una experiencia, que ya conocerán todos, en la escuela número 49 hace varios años, donde no había una pandemia, y justamente el reclamo era por escuelas seguras. Y hubo autoconvocatorias y docentes que suspendían las clases porque no estaban garantizadas las mínimas condiciones, antes de que hubiera una pandemia. Entonces, esto en la docencia, con esta experiencia previa de luchar sistemáticamente por condiciones para las escuelas, por inversión, por infraestructura, etcétera, etcétera, era muy claro que con esta pandemia ese debate iba a partir de un escalón ya superior. Es decir, nosotros le decíamos a los funcionarios o a algunos ministros, miren, no me vengas a hablar de escuela segura, de esto o lo otro, porque conocemos perfectamente la provincia de Buenos Aires, La Matanza, los distritos del conurbano, cómo están las escuelas. Es decir, en varias ni siquiera habría condiciones para iniciar la presencialidad en condiciones, entre comillas, normales. Falta de agua, estoy hablando de baños, las cosas básicas. Entonces, este debate se empezó a procesar y tuvimos asambleas y reuniones de muchos compañeros recién en febrero. En Sutea Matanza más de 500, hubo paro en 16 provincias en el ciclo lectivo que comenzó, entre ellas por reclamos salariales, pero fuertemente por este reclamo de rechazo a la presencialidad. Entonces, cuando escuchamos a Larreta muy preocupado en su conferencia de prensa decir quién se va a quedar al cuidado de los niños, ¿quién se va a quedar al cuidado de los niños si no van a las escuelas? Es justamente lo que Florencia comentaba al inicio de la charla. La escuela vista desde este punto de vista como una guardería. Entonces no había acá un interés de tipo educativo, social, pedagógico. Este debate lo tuvimos al interior de nuestros sindicatos y nuestras organizaciones, y por más que se detectaba una corriente antipresencialidad, no fue la posición que primó. Por ejemplo, un compañero comenta ahí, y es totalmente cierto, en nuestro caso, nuestra dirección provincial de SUTEBA firmó los protocolos sin la consulta de los compañeros sobre la base de que lo después se llamó la presencialidad segura, el famoso Plan Jurisdiccional de Regreso Seguro a Clases. En las instancias donde tuvimos de debate y de asamblea, por ejemplo en los SUTEBAs multicolor, esto fue rechazado, porque eran protocolos inconsultos, porque eran improvisados y porque sabíamos perfectamente que no iban a prevenir el contagio en las escuelas. Entonces, al calor de esto, cuando se impone transitoriamente un cuadro de presencialidad escolar, los compañeros hicieron una experiencia. Concretamente, bueno, finalmente, ¿cómo se dio esa presencialidad en las aulas? Y bueno, y tuvimos en muy poco tiempo la constatación de que efectivamente no existía una presencialidad segura. Tuvimos la constatación de que los protocolos eran papel mojado, que era muy difícil en las escuelas hacer que se cumplan, el ocultamiento de los casos y de los contagios. Bueno, toda una experiencia que en muy poco tiempo fue resumiendo la necesidad de conformar comités de base y organismos de base que puedan reunir a todos aquellos compañeros que iban sacando esta conclusión con un objetivo: suspensión ya de las clases presenciales. Así fue que se fue conformando este colectivo de compañeros, en donde conviven compañeros de diferentes posiciones políticas, sindicales, experiencias, pero que votamos un programa. Ese programa consiste básicamente en rechazar la presencialidad en pandemia, como primer punto. El segundo punto tiene que ver con que el Estado garantice la educación virtual, la conectividad y las herramientas para garantizar la educación virtual. Y el tercero con la vacunación masiva y demás. Entonces, yo decía que esta presencialidad segura o este retorno seguro a las aulas duró 1 mes y medio, y ahora me interesa esto, dejarlo como planteo, porque quiero ser respetuoso con el tiempo. Se está hablando de una presencialidad administrada. En las últimas reuniones, el ministro Trota, Alberto y demás, se está hablando de esta cuestión, que fíjense, pasamos de hablar de una presencialidad cuidada a una presencialidad administrada. Sí, ya devaluamos el primer concepto porque fracasó, y ahora tenemos que ver de qué manera esto se puede llevar adelante. ¿Y qué dice la presencialidad supuestamente administrada? Bueno, se está debatiendo,
pero lo que dejan traslucir los medios es que se va a suspender la presencialidad en aquellos distritos en donde el virus circule en un grado mucho más alto, o el famoso semáforo, que quiero recordar, se eliminó, que era un criterio sobre la base del cual se ordenaba un cuadro de presencialidad en el país. Bueno, aquel distrito que tenga rojo suspende, aquel que no continúa, hasta que se vuelva en rojo. Es decir, la presencialidad en este punto como un factor de decir lo siguiente: muy bien, aquí está en verde, esperemos que llegue a amarillo, y después de que pase al amarillo ahí suspendemos. Bueno, acá no puede ser el criterio que prime, porque estamos hablando justamente de la defensa de la vida, de la salud, y no se puede andar con una calculadora cuando estamos hablando de que faltan camas de terapia, etcétera, etcétera. En segundo lugar, se va a privilegiar la presencialidad en jardines y en primarias, no en secundarias. Y ayer leí en un medio muy importante que un especialista decía: es mucho más fácil que un chico de 15 años se pueda quedar en su casa que lo haga alguien de primario o de jardín. Y además el chico de 15 puede cuidar a algún hermanito. Volvemos al tema de la necesidad de las patronales de ahorrarse el pago de las licencias para que los trabajadores lo puedan hacer y no tengan que mandarlo a las escuelas. Y por último, quiero decir que el decreto que suspendió temporalmente la presencialidad en el caso de la provincia de Buenos Aires solo se aplicó en 35 distritos. Y la provincia tiene 135. Es decir, que en 100 distritos de la provincia continúa la presencialidad, y acá hay compañeros de Bahía Blanca, por ejemplo, que han declarado una huelga, en el mismo camino que lo de Capital Federal, y me parece que este es el contenido, o por lo menos el mensaje que yo quería compartir y aportar al debate, que tiene que ver con lo siguiente. Es muy claro que tanto en Capital Federal, con esta organización que se va dando entre los docentes, las familias, que está haciendo que la presencialidad en la escuela sea menor al 10%, y tanto en la provincia de Buenos Aires, con las medidas de fuerza que se fueron tomando los sindicatos, las autoconvocatorias, los comités, y la necesidad de que los trabajadores sean los encargados ellos mismos de defender su vida y su salud a través de sus organizaciones y sus métodos de lucha, creo que es la conclusión fundamental. Porque acá vemos peleas de un lado, del otro, lawfare, maniobras judiciales, pero ¿qué está garantizando en concreto hoy que en Capital Federal los trabajadores de la educación y la comunidad puedan protegerse su vida? Lo está garantizando la huelga. Los docentes, los trabajadores, los más interesados en protegerse ellos mismos, a sus compañeros, a los estudiantes y a la comunidad. Así que voy a dejar hasta acá para no excederme en el tiempo y ser lo más democrático posible para el debate. Así que dejo ahora la parte más interesante, que son las preguntas y los comentarios de todos, y les agradezco mucho por el espacio. Muchísimas gracias a vos, Mariano, por esta radiografía de la situación docente. La verdad que también sirve muchísimo todas las intervenciones, el conjunto de los aportes que se desprenden de las intervenciones de los oradores y la oradora, tienen que servirnos para fortalecer esta enorme lucha que estamos llevando adelante y discutir con cada compañero y compañera en nuestras escuelas la importancia de sumarse, fortalecer y seguir organizándose por la suspensión ya de las clases presenciales en pandemia. Vamos a dar, bueno, finalizadas las intervenciones, vamos a dar comienzo ahora a la parte de las preguntas. Hemos relevado las preguntas del chat para realizarle a cada orador y oradora. Así que le damos la palabra a la compañera Giselle, que también es docente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires e integra el colectivo Docentes contra la Presencialidad en Pandemia. Bueno, Giselle, toda tuya esta parte entonces de las preguntas. Bueno, muchas gracias, bienvenidos a todos. Voy a comenzar a hacer una pregunta a Patricia. La pregunta es de Fanny Ayala y dice: el tema de las faltas, ¿cómo es? ¿Es eso lo que me tiene preocupada? Pregunta. El tema de las faltas de los chicos. Nosotros desde el colectivo de Familias por un Retorno Seguro publicamos dentro de nuestros espacios, podés entrar y mirar arriba de todo, entre las publicaciones marcadas hay un instructivo con una carta. Hay varias cuestiones, desde que se desarrolló toda esta batalla judicial
hay distintos fallos que dicen distintas cosas. Por un lado está el de la presencialidad, donde nos estamos presentando familias y docentes para pedir la exclusión de parte, es decir, la ONG que presenta esa causa no nos representa a todos, no todos queremos presencialidad, entonces nos estamos presentando en la causa para pedir que nos excluyan como parte. Y por lo tanto, eso nos garantizaría el derecho de la educación virtual, por lo menos durante el tiempo que dure el DNU. Después tenés la posibilidad de pedir la excepción de presencialidad. Esto significa que si vos convivís con una persona mayor de 60 o con alguna persona que tiene una condición de riesgo, o que el mismo niño tiene una condición de riesgo, podés pedir la excepción de presencialidad y la escuela debería garantizar educación virtual. No les pueden sacar la vacante, no les pueden sacar la UH, no les pueden sacar los alimentos. Digo, ninguna de las amenazas que les quieran hacer las conducciones, lamentablemente, estamos viendo, bueno, y se ve en la tele, hay algunas conducciones que operan, lamentablemente, en realidad para el gobierno, en vez de defender los intereses de la comunidad educativa, y que en este sentido intentan, digamos, hostigar a las familias para que sigan yendo presencial. Tienen este derecho, mientras dure el DNU, no les pueden pasar faltas, no les pueden sacar la vacante y deben garantizar educación virtual. Si no lo hacen, hay que denunciarlo en la asesoría tutelar, y esto será llevado a la causa también, y después para el resto del tiempo, si es que no se sostiene el tema del decreto, bueno, tienen la opción, la realidad es que muchas familias han dicho que temporalmente están viviendo con abuelos o con personas mayores, sinceramente porque es la única posibilidad que se nos ha dado de proteger la salud y la vida de nuestras familias. Y hay algo muy importante que yo olvidé mencionar, dos cosas. Esto que lo leí en alguna pregunta acerca de los trabajadores esenciales. Lo que nosotros planteamos desde nuestro colectivo es que esenciales somos en casa y para nuestras familias. En el trabajo todos somos reemplazables, no somos esenciales. Y en este sentido, las dispensas de cuidado de niños y las dispensas por familiar de riesgo entendemos que también deben ser extensivas al personal y a los trabajadores esenciales. Y nadie lo está diciendo. El personal de salud del año pasado no tuvo licencias, ni por cuidado de niños, ni tuvieron vacaciones, no tuvieron licencias por enfermedad, nada. Entonces es urgente que atendamos las demandas también del colectivo de trabajadores de salud, porque no pueden acompañar a sus hijos en la virtualidad porque nadie les está garantizando esta dispensa. Así que bueno, eso que me había quedado pendiente y no quería dejar de decirlo. Gracias. No, por favor, muchas gracias, muy clara. Bueno, esta siguiente pregunta va para Rodrigo. Dice Claudia Basabe, además de evitar contagios, evitando presencialidad y con medidas de barrera como el uso de barbijo y la distancia, ¿hay algún trabajo de prevención para dar que pueda fortalecer el sistema inmune? Pregunta Claudia, para Rodrigo. A lo mejor es más una pregunta para Oscar. Bueno. Pero no soy médico. Pero la verdad que sí, digamos, el sistema inmune obviamente está relacionado, el estado del sistema inmune está directamente relacionado a la probabilidad de que nos infectemos ante una cierta carga viral, ¿no? Al aspirar una cierta carga viral. Pero si no evitamos aspirar esa carga viral, nos vamos a infectar por más sistema inmune que tengamos. Y la verdad que en ese sentido me parece que me quedó por ahí un poco corto esto de las medidas de mitigación en las aulas, que yo creo que es fundamental el tema de la ventilación y muy, muy positivo lo que está proponiendo Jorge Aliaga con el tema de los sensores de dióxido, para que podamos saber qué aulas realmente están bien ventiladas y cuáles no, en particular de cara al invierno, donde vamos a querer ventilar lo menos posible para que no se enfríe el aula tampoco, ¿no? Entonces, eso me parece que es muy, muy importante, el tema de la ventilación, no solo en las aulas, sino también en nuestra vida diaria, ¿no? Eso fundamental, el tema de la ventilación, el uso de barbijos y la distancia, ¿no? Y lo injusto también que es que no todas las escuelas pueden cumplir esto, y sabemos muy bien que siempre las escuelas que tienen menor capacidad de cumplir estas medidas de protección son siempre las escuelas donde van los que menos tienen, ¿no? Así que bueno, eso también algo que hay que decir.
Bueno, perfecto. Aprovecho también, antes de dejarte con el tema de que hay muchas escuelas en Capital que tienen un artefacto que se llama purificador de aire. ¿Qué opinas sobre eso? La verdad que se ha hecho un gasto enorme en esos purificadores que no está demostrado de ninguna manera que sirvan, que alcancen, ni cuántas veces ciclan el aire de esas aulas, ni si esa purificación es suficiente para minimizar el riesgo de contagio. La verdad que se debería garantizar la ventilación y en las aulas donde no se pueda garantizar la ventilación, yo creo que no debería haber clases. Perfecto, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, esta pregunta es para Mariano. Pregunta a Lorena, que en Santiago del Estero cuenta que suspendieron la vacunación a toda la comunidad educativa, entonces dice si no se va a seguir vacunando a todo el sistema educativo y a los docentes, pregunta. A Mariano, ¿estás por ahí? Sí, bueno, de Santiago del Estero, tal vez el dato preciso no lo tengo, es decir, cuántos docentes se han vacunado y demás. En la provincia de Buenos Aires, por los datos que fueron publicados, tenemos alrededor de un 40% de compañeros que han recibido la primera dosis. Bueno, en mi caso yo recibí una y lo que sí sucedió después es que se ha diferido la aplicación de la segunda dosis. Y esto, bueno, aprovecho para comentar que entre los requisitos que habíamos debatido previamente en nuestras organizaciones, en los sindicatos, en las asambleas, acerca de, bueno, habilitar un cuadro de presencialidad, poníamos fundamentalmente el tema de la pandemia y como condición la vacunación. Es decir, estos dos puntos habíamos, bueno, votado una especie de consigna, que era una forma de resumirlo, que era en pandemia y sin vacuna rechazamos la presencialidad. Bueno, un concepto que concentraba estos dos aspectos fundamentales que claramente están vinculados por el impacto de la pandemia. Bueno, y nos parecían que eran las dos condiciones. Cuando se habla de condiciones, que es muy variado todas las condiciones que pueda haber, bueno, lo poníamos en primer lugar estas dos cuestiones, el tema de la pandemia y, bueno, de la vacunación. Pero todavía en la provincia de Buenos Aires, solo hablando de los docentes, ya no hablando del conjunto de la comunidad, todavía, bueno, como creo que sucede en el país y en el mundo, todavía falta bastante avanzar con la vacunación. Bueno, muchísimas gracias. Esta última pregunta es para el doctor Atienza. Dice Alejandra, me preocupa esta grieta que se generó entre los que dicen que la escuela es segura y entre los que creemos que fue imposible sostener los protocolos propuestos dentro de las escuelas y que es un espacio que podría oficiar de espacio de concentración de asintomáticos. ¿Qué opina usted al respecto? Excelente pregunta. En realidad esa grieta hay que cerrarla, hay que dejar en claro que la escuela no es un lugar seguro, que esto que pretenden cambiar el nombre, presencialidad, ¿cómo es que le han puesto? Presencialidad administrada, es otra barbaridad más y tampoco, ya se lo anticipo que no va a funcionar. Porque el sistema del nivel inicial tiene casi 4.800.000 alumnos, es decir que pasaríamos de un sistema de circulación de 12 millones a más o menos unos 7 millones. Les puedo asegurar que el impacto sobre los números va a ser exactamente el mismo. Pero además fíjense la peligrosidad de este virus, que creo que es lo que no se logra entender. Si yo permito que el virus circule, va a seguir generando mutaciones. Y hay un gran peligro en los niños, porque hay muchas teorías sobre los niños. A ver, una de ellas dicen que los niños no tienen la suficiente cantidad de receptores y que por eso no se infectan tanto. Barbaridad, una barbaridad. Otros dicen que, creo que por ahí va el tema, el niño mayoritariamente es asintomático. Y no lo detectamos, no lo estamos detectando porque no lo hisopamos.
Es así de simple. ¿Por qué es asintomático el niño? Por una cuestión de proceso de vida. A medida que vamos avanzando los años, nuestro cuerpo, es una cuestión lógica, nuestro cuerpo empieza a desgastarse, empieza a tener algunos achaques. Llegamos a los 50 años, ya estamos tomando por lo menos 2 pastillas, una para la presión y alguna más por ahí seguramente. Ya tenemos, algunas personas ya tienen diabetes declarado, otros tienen problemas de obesidad. El niño está sano, el niño tiene un sistema inmune totalmente activo, vivo porque le han inyectado muchas vacunas y está el sistema muy, muy activo, pero además es sano, es sano. Recuerden lo que les dije al principio, este virus actúa como en una sindemia, este virus se potencia con algunos problemas que puede llegar a tener la persona, algunas enfermedades concomitantes, y allí es donde empieza a hacer los daños. De modo que al niño lo infecta exactamente igual que al adulto. El niño es un portador sano del virus. Y allí es donde está el concepto y me parece excelente esto que sospechan, si las escuelas no son lugares de intercambio de virus y no se transforman un poco en un lugar de convivencia de personas asintomáticas que contagian a los que no tienen síntomas y que terminan llevando el virus a sus casas. Y exactamente ese es el escenario que estamos viviendo hoy. Los protocolos no sirven. No hay un solo protocolo que funcione en la escuela. ¿Y saben cuándo se rompe el protocolo? En el mismo momento que el chico ingresa a la escuela y que le toman la temperatura con el termómetro digital y que le marca 34 grados. Digo, una vez que le marca 34 grados, una persona con 34 grados de temperatura, para que se den una idea, lleva 48 horas muerto. Es decir, no 48 horas menos, se van a enojar los tanatólogos, pero ya lleva muchas horas muerto. Es decir, la temperatura normal en una persona está entre 36 y 37 grados, y a partir de 37 es fiebre. Nunca nos da eso, nunca. Yo me mato de risa cuando me toman la temperatura y me dicen, mire, está bien, está excelente, 29 me dio. Digo, no, ahí se rompe el protocolo. Digo, a partir de allí ya no hay forma de detectar absolutamente nada. El chico se te metió en el aula, posiblemente casi seguro, si está infectado no lo vas a detectar porque no te hace síntomas. Mayoritariamente el chico no hace síntomas. Pero además el docente no está preparado para detección de síntomas del niño. ¿Cómo diferenciar una tos productiva de una tos seca? ¿Cómo diferenciar una febrícula? ¿Cómo lograr pesquisar algunos síntomas que nos cuesta hasta los mismos médicos entender? Es decir, resumiendo, sí, la escuela se transforma en un centro de convergencia y de distribución de virus en chicos asintomáticos y que mayoritariamente son asintomáticos. 9 de cada 10 chicos son asintomáticos y la probabilidad de detectar a alguno de ellos en la escuela es cero, es cero. Por ahí veía otra pregunta que decía, ¿cuántas veces hay que hisoparlo al chico? Al chico, cuando la burbuja se aísla, hay que hisoparlo 2 veces. Una apenas te notifican y la otra a las 7 días. Alto grado de crueldad en ese mecanismo, ¿no? Así que bueno, eso, no sé si hay más preguntas, si no... Sí, muchas gracias, muy claro, doctor. Le voy a hacer unas preguntas más y luego vamos a abrir debate, ¿sí? Para quien quiera poder abrir su micrófono y poder preguntar. La pregunta sería, por un lado, el tema de la mortalidad y la contagiosidad infantil, me preguntan. Y también preguntar si las vacunas hoy disponibles protegen ante una nueva cepa como la de Manaus. La tasa de letalidad en los niños está más o menos en 0.7%, es decir, que mueren 7 de cada 1000. Hoy en una entrevista dije 7 de cada 100 y me mataron. Así es que es el 0.7%. Es altísimo porque estamos hablando de niños, es un escándalo esa cifra. Las vacunas contra la variante de Manaus tienen grandes problemas, muchos problemas. De hecho, el 50% de los infectados que tiene Brasil en este momento ya estuvo infectado antes del coronavirus, es decir, que ya tenía inmunidad natural y no los terminó cubriendo. De lo que sí estamos seguros,
hasta ahora, si el año pasado a esta altura me preguntaban si este virus reinfectaba, yo les decía no. Hoy les digo, fíjense cómo cambia el virus, ¿no? Hoy les digo, hasta ahora la vacuna me cubre de la modalidad grave de la enfermedad. Y el caso es el presidente de la Nación que se infectó y 72 horas después estaba recuperado. Eso no va a pasar por mucho tiempo. Tarde o temprano este virus va a mutar. No es que va a tratar porque no tiene voluntad. Va a mutar y va a terminar saltando la vacuna y vamos a tener que generar otra vacuna. Por ahora termina cubriendo la modalidad grave de la enfermedad, pero sí nos reinfecta. Y el periodo de reinfección más o menos dura 72 horas, lo que lo transforma en un posible foco de contagio por ese tiempo. Muy bien, doctor, muchas gracias. Y la otra pregunta sobre el tema de la vacunación que protege para nuevas cepas. Mira, ahí hay serios problemas. Hay una variante que es la variante sudafricana, que es la E484K, y después está la variante de California, que es la 1427, 1429, hay dos variantes ahí, y una partecita, digamos, la variante sudafricana también está incluida en la P1 de Brasil, y hay grandes problemas allí con las vacunas, serios problemas. De hecho, Sudáfrica dejó de vacunar, después volvió a vacunar, y tiene serios problemas. De todos modos, los laboratorios ya han advertido que van a tratar de agregar estas nuevas variantes a las nuevas vacunas, pero ese es un proceso complejo y largo, que va a llevar por lo menos entre 3 y 6 meses, el proceso completo de incorporación de estas nuevas variantes. Así que por ahora estamos ahí con un nivel de complejidad, yo les diría que en el borde de lo peligroso, porque en más del 50% de las personas hay problemas con las vacunas, se vuelven a reinfectar. Y eso a mí me causa cierto temor, ¿no? Porque en cualquier momento va a terminar de mutar completamente y vamos a tener que generar otra vacuna. Estamos a un paso de que eso ocurra. Muy bien, doctor. Muy claro y conciso. Le hago una última pregunta y voy a pedir, para los que quieran formular una pregunta oralmente, se vayan anotando en el chat, ¿sí? La última pregunta sería de Carolina, que dice: a niños y niñas con sus familias con PCR positivo, ¿por qué no los hisopan? En la escuela, al no tener el PCR positivo del niño, no lo consideran positivo, aunque tenga síntomas. ¿Hay un protocolo sobre hisopar niños? ¿Cuándo? Pregunta. Sí, de hecho es obligatorio hisoparlos. No sé qué está pasando en esa escuela en particular. Apenas te notifican desde la escuela que la burbuja ha sido afectada, en ese momento lo tenés que hisopar. Y 7 días después tenés que volver a reiterar el hisopado. Y no debería reincorporarse el niño si no tiene el hisopado negativo, el segundo hisopado negativo a los 7 días. Así que habría que ver ahí en esa escuela puntualmente qué está ocurriendo, porque eso es obligatorio. Es decir, que el chico necesitaría 2 hisopados. El segundo es obligatorio para la reincorporación a las clases una vez que pase el periodo de aislamiento. No sé si fui claro. No, perdón, Oscar, pero sí. no es una cuestión de la escuela. Perdón que dialogue, pero en Ciudad de Buenos Aires el tema es que tenemos tan bajos los números estadísticos de niños y niñas enfermos porque a los menores de 7 años no los están testeando. O sea, eso es lo que te preguntaba Carolina es, si la madre y el padre dieron positivo al niño, no lo testean. Ahora entiendo. En la escuela no lo cuentan como positivo. Entonces claro. No pasa nada, digo, no se registra. Claro, y después te dicen que los niños no se enferman. Es así, sí, ahora entendí, sí. Eso quería comentar justamente, en general no hisopan a los niños, no solo en el caso ese cuando los padres son positivos, nunca los hisopan directamente, pero incluso cuando tienen síntomas y no hay otro miembro del hogar que está positivo, muchas veces tampoco los hisopan, porque bueno, primero porque es un proceso realmente desagradable, no sé si alguien se ha hisopado, es muy feo, pero lo que se está usando mucho en muchos lugares es el test con saliva, y eso es realmente genial, especial para niños pequeños,
pueden juntar la saliva en el tubito y se hace un ensayo PCR con la misma sensibilidad y especificidad que con el hisopado, o mejor. Así que la verdad que no debería ser jamás excusa para no testearlos, ¿no? El de saliva es solo para mayores de 7 años. No están testeando menores de 7 años con el de saliva. Bueno, eso es un error grave. Justamente el test de saliva es ideal para menores de 7 años. Acá en Córdoba en algunos lugares se está haciendo, y mi hijo de hecho se testeó con un test de saliva, y es buenísimo, porque realmente te evitas todo lo desagradable de lo que es el hisopado. He visto niños llorando, especial con el nasofaringeo, es bastante desagradable, entonces es ideal el de saliva para testear niños pequeños. Bueno, básicamente lo que tenemos que salir a denunciar es que no están, o sea, los números son mentirosos porque no están testeando, sobre todo primeras infancias, hasta los 6, 7 años no hay testeos. Exactamente, muy buena intervención, Patricia. Bueno, vamos a abrir los micrófonos, cada uno se va a ir desmuteando, ¿sí? Vamos a empezar con Luis Serrano. ¿Te escuchamos, Luis? Buenas tardes. Aquí yo quería dejar planteado un tema. Bueno, estoy en este foro y muchas veces lo digo en otros lugares y me gustaría dejarlo, que nosotros hablamos de la presencialidad y muchas veces planteamos cómo deberíamos interrumpir la presencialidad y volver a la virtualidad. Y los gobiernos utilizan digamos, este planteo para hacer una división social y ponerlos a los padres de alumnos, a los padres de los alumnos en contra de los docentes, en el sentido de que los docentes es como que al reclamar, digamos, la suspensión de la presencialidad le están quitando algo al alumno. Entonces, eso genera, digamos, una división, una grieta social en la misma sociedad, en la cual lo etiquetan al docente como vago y como alguien que le va a quitar al alumno ese servicio público y que va a perder un año de vida al quitárselo. Entonces, yo lo que percibo aquí, digamos, porque yo piso sobre varias áreas, digamos, sobre lo tecnológico, sobre lo legal, y entiendo algunas cosas, y algo que percibí es que a la virtualidad, alrededor de la virtualidad se ha generado como un bulo en el cual a la virtualidad se la considera como un plato de segunda mano. Y eso para mí es una falacia totalmente, ¿cómo se diría? Digamos, en esta época inverosímil y que se necesita una determinada malicia para poder sostenerlo. ¿Por qué? Porque en una época de actualidad tecnológica en el cual se han naturalizado cosas, yo poniendo siempre un ejemplo, antes la gente le tenía miedo al cajero automático y ante la duda iba y pagaba en un cajero humano, hasta que se entendió que el cajero automático funcionaba bien, inclusive mejor que el cajero humano. Luego se tenía miedo al pago online a través de un celular, prefería ir a la gente al cajero automático, hasta que hoy en día toda la gente hace sus pagos online con una aplicación en el teléfono. Y no solo eso, hoy en día uno hace trámites impositivos online, trámites previsionales online, trámites judiciales online, o sea, el mundo entero se mueve alrededor de la virtualidad. Las universidades funcionan virtualmente, uno hace carreras completas de grado de manera virtual. Entonces, bueno, compañero, te pido por favor que formules tu pregunta porque así podemos pasar al siguiente persona que quiera preguntar, ¿sí? Muchas gracias. Bueno. Entonces, no era una pregunta, sino era un planteo para dejarlo, digamos, en la mesa de discusión. Y es que hay una falacia que se hizo creer, digamos, en la sociedad, que la virtualidad es mandarle mensaje por WhatsApp al alumno. Pero la virtualidad no es eso, sino que la virtualidad es un espacio dentro de la norma en el cual el gobierno no lo proporcionó, entonces una verdadera virtualidad nunca existió. Nada más. Muchísimas gracias por tu intervención y le damos la palabra a Daniel Acuña, si estás por ahí, desmuteate. Sí, aquí estoy. Bueno, muchas gracias, buenas noches a todos. En principio, saludar este encuentro, la verdad que muy ilustrativo
la información y hay que tratar de generar más este tipo de estas charlas porque hay mucho desconocimiento. En principio, yo soy Almirante Brown, soy parte de un colectivo de autoconvocados. En principio quería enviar la solidaridad a los docentes de Cava y sacamos una declaración que luego la subiremos ahí al chat, porque lo que están haciendo es muy importante. Concretamente ellos están enfrentando la presencialidad. Lo mismo que sucede en la provincia de Buenos Aires, que hay un distrito que quedó por fuera de la presencialidad porque sigue habiendo presencialidad, que es Bahía Blanca, a pesar de que hay 400 casos por día de contagio para una población de 400.000 habitantes, imagínense que es muchísimo. Y ayer, no sé los valores de hoy, 20 muertos. Impresionante. Dicho esto, dos cositas quería decir. Primero, con el tema de la vacunación, digo por los porcentajes que manejan. Nosotros aquí en Brown instrumentamos un petitorio, lo tiro como una idea. No es nada, ninguna genialidad. Un petitorio, no, perdón, una encuesta. Bajo el formato de Google Drive, con la idea de encuestar verdaderamente a ver si las cifras que dijo Kicillof, que el 50% de los docentes están vacunados, es así o no. A nosotros nos da un 20%, con 2 dosis, con una la cifra esa varía. Lo quiero señalar porque imagino que no debemos escapar del promedio general que hay en todos los distritos. Eso es por un lado. O sea que está planteada la exigencia de la vacunación. Y lo otro, lo que quería decir es una cuestión del protocolo. A mí me parece que el protocolo fue una engaña pichanga desde el comienzo. El problema del protocolo no es si aparece la franela, el alcohol, la máscara, que tienen que aparecer obviamente o si tiene que haber ventilación cruzada. El problema del protocolo es que traslada el eje de responsabilidad. El eje de responsabilidad pasa a ser el docente que no se cuida, el auxiliar que no se cuida, y si te enfermas, es tu responsabilidad. Y eso sí es grave. Porque nosotros sabemos, y lo que ha demostrado la cantidad de contagios y de muertos, es que no se puede cumplir el protocolo. ¿Se entiende? O sea, el protocolo abona esa idea de que la escuela es segura si vos te cuidás. Todo lo contrario a lo que dijo Fernández. Fernández, es más, tuvo que volver sobre sus pasos, porque hasta 12 horas antes su propia ministra de Salud, el ministro de Educación, decían y repetían a coro con Larreta, la escuela es un lugar seguro, no es un lugar de contagio, a decir, no, miren, acá tengo que suspender por 15 días porque la apertura del dispositivo, el sistema educativo, lo que hace es potenciar todo lo que tiene que ver la circulación y los contagios. Entonces a mí me parece, lo quiero señalar esto porque es todo un debate acerca de qué posición tienen hacia esa herramienta jurídica que utiliza el gobierno, que es el protocolo y todo lo que tiene que ver con el plan jurisdiccional. Después coincido con lo que señalan, que acá no les interesa el problema pedagógico para nada, y lo que estamos asistiendo es, como parte de este proceso largo de reforma de los sistemas educativos, es la ubicación que tiene la escuela, que es un lugar de cuidado, es eso. No por nada en los medios de comunicación los funcionarios dicen, o lo hemos escuchado, esa idea de dónde van a dejar los chicos los padres. Parece ser que la escuela ya ha dejado hace rato de ser un lugar de construcción de conocimiento para hacer una guardería. Bueno, compañero, te agradezco Gracias. mucho la intervención. Muchas gracias. Quiero recordar, por si no fui muy clara, el tema de que toman la palabra para realizar solo la pregunta, para aprovechar también a los científicos, a los docentes que tenemos presentes el día de hoy, que tal vez no vuelva a ocurrir, así que vayamos fuerte con eso. Le doy la palabra para hacer una pregunta a Walter Sotelo, y te agradezco mucho, Daniel. Bueno, buenas noches para todos. La pregunta es para Oscar, es el tema de la vacunación en los chicos, a ver cómo viene ese tema, qué conocimientos hay en el caso, y si se va a pretender, o si deberíamos nosotros pretender que hasta que los chicos no estén vacunados, seguir con el tema de la virtualidad, si cree que es lo más conveniente. Gracias. Walter, mira, hay solamente 2 vacunas pediátricas en el mundo. Una es la Soberana 2 y la otra es la Abdala. Ambas son de Cuba. Soberana 2 está terminando el protocolo de aplicación de la segunda dosis pasado mañana, el 24 de abril, y la tercera dosis el 26 de mayo. Y Abdala terminó el 14 de abril de aplicar la segunda dosis y el 17 de mayo la tercera dosis.
Son las dos únicas vacunas pediátricas. Se dice que la de Pfizer también se puede aplicar en mayores de 15. Pero esta que te decía yo, la Abdala, a partir de los 5 años. Pero son vacunas que vamos a tener disponibilidad recién para el año que viene. Así es que eso va a ser un problema, porque a los chicos no los vamos a tener vacunados. Sobre el tema de si los chicos tienen que volver a las clases sin vacuna, yo te diría que allí lo que tendríamos que ver es el efecto de la inmunidad de rebaño que vamos a lograr con la vacunación del adulto, y ese va a ser un factor determinante. Si logramos hacer que en el adulto no circule el virus, el niño va a quedar protegido por la inmunidad de rebaño. Pero eso lo vamos a ver recién en el mes de septiembre y octubre de este año, por lo que te puedo ya casi adelantar que según mi perspectiva, por este año nos tendríamos que olvidar de lo que es la presencialidad. Lo que pasa es que si salgo, y lo digo muy fuerte esto, van a venir nuevamente a querer cuestionar lo que digo, porque hay como unas ansias de muchos sectores de que los niños vuelvan urgente a las clases. Así que por ahí vamos dando pasitos, 15 días, pelear para los otros 15 días, pero para mí este año nos tendríamos que olvidar de la presencialidad, porque epidemiológicamente no van a estar dadas las condiciones ni hoy, ni en septiembre, ni en octubre, ni en diciembre. Recién creo que se puede normalizar esto para el año que viene. Disculpe, doctor, y si puedo hacerle otra vuelta de tuerca a la misma pregunta. Usted me dice que con la inmunidad de rebaño llegaríamos a eso. Se habla de un 70% para llegar a eso. Si nosotros no incluimos a los chicos en la vacunación, ¿se llegaría a ese número? Vamos a estar muy justos. Para llegar a la inmunidad de rebaño necesitas el 82% de la población vacunada con este virus, porque la inmunidad de rebaño depende de las características de cada uno de los virus. Acá necesitamos el 82%, y el 82% supera digamos, incluye ya algunos sectores de niños. Así es que está bastante difícil esa situación de que podamos llegar a lograr la inmunidad de rebaño solamente vacunando adultos, porque hay un sector de los adultos que no se está vacunando y ese es un gran problema. Así es que por eso es que hay que esperar, y yo no creo que estén dadas las condiciones este año para volver a la presencialidad. Por eso te decía que hay que esperar a septiembre y octubre y ver ahí un poco los números, pero vamos, con mucha suerte en la Argentina vamos a estar en el 60% de los vacunados y con eso no llegamos a la inmunidad de rebaño. Bueno, doctor, muchas gracias. Ahora le vamos a dar la palabra para solamente realizar una pregunta, así podemos ampliar el abanico de oradores que quieran preguntar. En esta oportunidad vamos a darle la posibilidad de preguntar a Gabriela. Si estás por ahí, desmuteate. Sí, hola, ¿qué tal? Bueno, voy a ser breve así tiene tiempo de responder. Mi pregunta es a Mariano. Yo soy docente del distrito de Berisso. Nosotros nos organizamos más de 50 docentes justamente en defensa de la salud y la vida. Conquistamos la no presencialidad. Entonces mi pregunta es, ¿cómo continúa esta pelea? ¿Cómo nosotros como docentes podemos incidir en esta defensa de la salud y la vida del conjunto de la población trabajadora como nos hemos planteado en primera instancia? Un paso es la no presencialidad. ¿Cómo continúa esta pelea ahora? Esa es mi pregunta. Bueno, yo pienso que estamos reuniendo todas las herramientas desde que empezó el año, por eso mi interés era poder evaluar el proceso, ir viendo las conclusiones que íbamos sacando, porque ahora tenemos la siguiente situación. Miren, el debate sobre la presencialidad segura o cuidada, de alguna manera, ha sido saldado por la realidad. ¿Qué quiero decir? En las discusiones que teníamos con los compañeros, en los sindicatos, incluso con otros sectores y demás, este tema estuvo planteado a principio de año. ¿Nos ponemos en contra de la presencialidad o luchamos por condiciones para que esa presencialidad sea segura y exigimos los recursos para que sea segura? Creo que este mes y medio ha demostrado, con la explosión de contagios, etcétera, etcétera, que este debate ya tiene que ser superado para a partir de ahora encarar lo que se viene ya con un bagaje de discusiones, de debate ya procesado. No es lo mismo el debate ahora sobre la presencialidad que en marzo. Entonces, ¿qué tenemos por delante, en mi opinión? Bueno, en primer lugar, hay que estar atentos a estas nuevas medidas que se están debatiendo en el AMBA.
fundamentalmente, más allá de lo que se tome en el AMBA, si uno diría, bueno, ¿qué posición deberían tomar los sindicatos? En mi opinión, empezando por la CETERA a nivel nacional, que es nuestro sindicato, yo creo que ya debería haber declarado una huelga general educativa. En primer lugar, para apoyar a los compañeros de la capital federal, que están peleando a brazo partido contra la reta. Nosotros tenemos una organización nacional que justamente tiene que ser un factor de unidad de los trabajadores cuando algunas provincias o sectores se encuentran peleando en cada una de sus provincias. No podemos dejar a los compañeros de capital solos. Y en segundo lugar, quiero señalar que en la gran mayoría de las provincias la presencialidad continúa. Incluso en provincias donde los gobernadores son, digamos, del palo del presidente. Por lo tanto, hay una lucha muy importante por delante. Tenemos esta situación en el AMBA, lo de Capital Federal, pero en cada una de las provincias del país, y naturalmente esto tiene que darle una visión de conjunto. Entonces, concretamente en el AMBA, ahora se está debatiendo este esquema de presencialidad administrada, segura, menos segura, pero presencialidad. Bien, vamos a cómo lo encaramos. Yo creo que en principio deberíamos, todos los comités que hay, las reuniones de autoconvocados y demás, convocar asambleas, a reuniones, a debatir y a tomar rápidamente una campaña que es que se debe continuar con la suspensión de la presencialidad, en primer lugar. Y por ejemplo, les comento que en varios comités de estos de docentes contra la presencialidad en la provincia de Buenos Aires ya se está debatiendo la posibilidad de coordinar acciones en común entre las diferentes regionales y zonas, porque ustedes saben que es muy amplia la provincia de Buenos Aires. Entonces, hay que empezar inmediatamente, si ya no empezamos, pero a discutir con los compañeros. Estamos a pocos días de que termine el decreto, por el cual se suspendió por 15 días, y bueno, y creo que hoy nos hemos llevado un montón de elementos que fueron planteados por Patricia, por Rodrigo, por Daniel, acerca de por qué la presencialidad en este contexto solo va a traer mayores contagios, mayores enfermedades, mayores fallecimientos, y que por lo tanto la continuidad del planteo de la suspensión de la presencialidad, acompañado de todo el programa integral de la vacunación, de la virtualidad y de todo el pliego de reclamos, tiene que ser un objetivo central de la docencia y de sus organizaciones. Y quiero cerrar esto con una anécdota de una compañera de Tucumán, que cuando se reunieron a principios de año, en una reunión, comentaba que a ella le decían todo el tiempo la importancia de la educación, la pedagogía, los contenidos, y esta compañera respondió muy sencillamente: miren, los contenidos, las materias y demás se pueden recuperar, pero para eso hay que estar vivos. Así que creo que desde este punto de vista, la tarea de las organizaciones obreras, de los sindicatos y de los propios docentes tiene que ser dar una lucha decidida y firme, porque acá está en juego la vida. Bueno, dejo hasta acá, espero que haya podido responder. Perfecto, perfecto, Mariano. Bueno, vamos a solicitar 2 preguntas más y vamos a dar por finalizado el conversatorio debido al tiempo, porque aunque no parezca, ya van a ser las 8:30 para cerrar aproximadamente a esa hora. Le damos la palabra en este momento para que haga su pregunta a Anto. Si estás por ahí, desmuteate. Hola, sí, en realidad iba a hacer una pregunta muy similar de la que hizo el compañero anterior a Mariano y a Patricia, teniendo en cuenta la dificultad de la situación para muchos compañeros de sostener un paro, ¿no? Por la cuestión económica. Pero bueno, eso calculo que excede quizás un poco a la reunión, así que le paso la palabra a quien sigue. Gracias. Bueno, muchas gracias, Santo. Y le damos la palabra entonces para que formule su pregunta a Adrián. Si estás por ahí, desmuteate. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Para ser rapidito, no tengo en claro cómo se utilizan dentro de los ambientes de los salones los ventiladores, los que hay de techo, hay de pared, hacia dónde tiene que apuntar o no tiene que apuntar para que
no empeoren la situación y en todo caso contribuyan a dar un poquitito más de seguridad. Gracias. La pregunta los sería ventiladores, entonces, a ver. si puedo contestar, los ventiladores siempre tienen que estar soplando hacia afuera, ¿no? Lo importante es que haya una abertura por la cual ingrese el aire al aula y otra por la cual salga. Idealmente deberían estar en esquinas opuestas de la habitación, y los ventiladores o extractores siempre soplando hacia afuera. Adicionalmente la ventilación es importante que sea continua y no... es muy mala idea esto de abrir una ventana cada media hora, 5 minutos, es muy mala idea, es muy superior tener una ventilación menor a lo mejor, pero continua en el tiempo, ¿no? Entonces, por eso generalmente abrir una ventana o dos ventanas, o una ventana y una puerta o dos ventanas, unos 15 centímetros, y mantenerlo de esa manera, en general, para la mayoría de las aulas es suficiente. Después hay que ver caso por caso, ¿no? Y por eso es importante el tema de usar los sensores de dióxido para esas aulas particulares donde eso no fuera suficiente, ¿no? Perfecto. Y Adrián, ¿vos querías acotar algo al doctor? No, o sea, que vayan hacia la ventana, pero por ejemplo, que el aire del ventilador a veces está desde una pared y digamos, te pega a vos y pasa hacia la ventana después. ¿Ahí sirve o no tiene que estar el aire que mueve pegándole a las personas, digamos? Idealmente lo que se recomienda es que no haya un ventilador que sople sobre las personas, porque justamente claro, si sopla sobre una persona que está infectada y está rodeada de aerosoles cargadas de virus, se le está soplando al siguiente que está en la dirección en la cual sopla el ventilador, ¿no? Hay varios casos donde se observó que un aire acondicionado, por ejemplo, que estaba en reciclar el aire, digamos, absorbía aire de la habitación, lo soplaba y en ese soplido estaba una persona infectada, todas las mesas que estaban río abajo, digamos, del aire, hubo un montón de contagios. Entonces, por eso, idealmente, si se usan ventiladores, que sea solo para soplar hacia afuera y no dentro, moviendo el aire dentro del aula, porque puede generar este efecto y además generar turbulencias que haga que haya zonas de la habitación donde no se ventilen bien, ¿no? Perfecto, quedó clarísimo. Bueno, para cerrar, volvemos a Flor, que nos va a dar un cierre. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gise. Muchas gracias especiales a los oradores y a la oradora que formaron parte de esta charla. La verdad que, bueno, gracias Rodrigo, gracias Mariano, gracias Oscar, gracias Patricia. Creo que nos vamos de esta charla con muchísimos más elementos para seguir batallando en cada una de las escuelas, organizándonos y luchando por la suspensión de las clases presenciales en pandemia. Se entiende más que nunca que, como decíamos al principio, estamos claramente del lado de la defensa de la vida y la salud, por supuesto también que de la educación. Así que volvemos a resumir en estas 4 consignas nuestro pliego por el cual estamos luchando. Suspensión ya de las clases presenciales en este contexto epidemiológico, que el Estado garantice los dispositivos y la conectividad para alumnos y docentes para garantizar la educación virtual en este contexto, vacunación masiva y licencias para los trabajadores sin excepción que tienen a cargo menores y convivientes de riesgo. Esto es muy importante. Allí también dejamos en el chat la posibilidad de que se sigan sumando al WhatsApp que tenemos de docentes contra la presencialidad en pandemia. Tenemos el Facebook también, que se llama de la misma manera, y recuerden que esta charla la estuvimos transmitiendo en vivo, se puede recuperar desde el Facebook de Familias por el Retorno Seguro a las Escuelas y desde otros Facebook que también estuvimos retransmitiendo, y por supuesto lo vamos a, después el grabado que tenemos, subir a YouTube para que se siga difundiendo. Consideramos que es muy importante, nosotros estábamos muy contentos, nosotros y nosotras, a realizar esta charla por el panel excepcional, digamos, que lo integraba, porque creíamos efectivamente que iba a ser también un motor muy importante para la lucha que venimos desarrollando. Creo que así lo fue, así que llamamos a todos a difundir esta charla y las intervenciones de los oradores y luego las respuestas a las consultas, porque creemos que tiene que llegar a al conjunto de la docencia de Capital y de las provincias. Así que de nuevo, muchísimas gracias, nos vemos en la lucha y viva la huelga docente.